Hey, muy buenas comandos, ¿cómo han estado? Este video hace mucho que lo quiero hacer, pero porque se nos atravesaban otros temas y otros videos que tenía planeados, pues apenas lo estoy haciendo hasta ahorita. Y es que siempre me llega gente preguntándome de que, oye, voy a entrar a la academia de policía o voy a entrar a los cuarteles para ser militar, ¿qué consejos me puedes dar? Siempre trato de contestarles, ya sea de mensajes o los comentarios de los videos, pero creo que ya viene siendo hora de hacer un video dando estos consejos. Porque muchos pueden llegar a pensar que para ser policía, militar o marino nomás llegas, firmas una hoja, te dan tu placa, tu arma o tu uniforme y listo, ya eres. Y la realidad está muy lejos de esa creencia. Esto ya se los he contado antes, pero por ejemplo en mi academia éramos 150 personas y nos graduamos 25. Y aunque los consejos que te voy a dar, que van a ser 10 o 12 o 15, realmente no sé cuántos van a ser, te van a ser útiles para sobrevivir una academia de policía, pero también para sobrevivir un acuartelamiento militar o marino. Hago mucho hincapié en esto y es que estos consejos no son para que tú te desarrolles en tu vida laboral una vez que lo seas. Estos consejos son únicamente para que precisamente sobrevivas lo que vamos a llamar academia para las 3 ramas y logres graduarte y finalmente ser parte de la policía, del ejército, de la marina, de lo que tú quieras. Ya quizá después podemos hacer un video dando consejos de cómo sobrevivir el ambiente laboral. De igual manera les pido por favor que si les queda cualquier duda al respecto, déjenme en un comentario, siempre leo sus comentarios y voy a tratar de contestarlo con todo gusto. Pero antes que nada, este video llega a ustedes gracias a OneXBet, una página de apuestas en línea donde podrás apostar con responsabilidad en tus deportes favoritos, desde fútbol, béisbol, americano, tenis, básquetbol, cricket, hockey y hasta competencias de canicas, además de poseer también una gran variedad de esports de tus videojuegos favoritos, desde Rainbow Six, Call of Duty, Valorant, Apex y muchos más. Pero si las apuestas competitivas no son lo tuyo, también cuenta con muchísimos minijuegos donde si tienes suerte puedes ganar un dinero extra rápidamente sin tener que esperar a que un partido termine. Mi favorito es este del avioncito. Regístrate hoy en OneXBet utilizando el link que te dejaré en el comentario fijado. Pero además, si utilizas mi código ARMADO25 recibirás beneficios adicionales. Pero antes de dar el primer consejo, voy a darles 15 segundos para que dejen en los comentarios cuál creen que ustedes que es el ejercicio más común y que vas a hacer todos los días y durante más tiempo en una academia militar o policial. Vayan a comentar, yo aquí los espero. Pendejo, Topito se metió un putazote. A lo mejor escucharon el pum, pero como que Topito quiso brincar, se resbaló y se fue así de pura panza. El ejercicio con el que vas a desayunar, te vas a acostar y vas a hacer a mediodía cuando haya más sol y haga más calor, va a ser correr. Usualmente es el ejercicio físico con la que mayor cantidad de gente truena. Y es que tan solo piénsalo, si alguien te dice corre 3 kilómetros, tienes 10 minutos y si no lo logras, estás dado de baja, lo lograrías. Tenemos unas costumbres demasiado sedentarias. Y sí, puedes hacer ejercicio en el gimnasio, puedes hacer calistenia, puedes hacer ejercicio en casa, pero correr en sí el ejercicio aeróbico, bueno, es algo muy diferente. A lo mejor te acostumbraste a hacer X o Y deporte, no sé, boxeo, pesas, natación, y en algunos de estos desarrollas una condición física excelente, tienes mucho aire, no te cansas rápido, pero tus articulaciones están diseñadas para el deporte que estabas entrenando, no para correr y poner tanto peso sobre ellas, tanto estrés y andar corriendo en el sol, en la calle, en incomodidad, en la tierra mientras te gritan. Así que el mejor consejo que te puedo dar es consejo número 1. Correr mucho, porque si no corres, si te quedas atrás o te van a dar de baja o vas a hacer un lastre para el resto de los cadetes. Nada más imagínate que vas corriendo, te vas quedando atrás, no tienes aire, ya estás cansado y el instructor dice pónganse a hacer lagartijas todos en lo que llega su compañero. Te apresuras más, los alcanzas, te pone a hacer lagartijas con ellos porque te lo indicaron, todos se ponen otra vez en pie y a seguir corriendo y otra vez te vas quedando atrás, otra vez los ponen a mamar, otra vez les ponen otro
ejercicio, otro castigo y otra vez a esperarte. Esto, conforme pasa el tiempo en la academia, se va desapareciendo y siempre se busca apoyar a los que se van quedando atrás. Los ponen al frente, los van empujando de la espalda de a poquito, pero al principio, cuando no estás acostumbrado a convivir con otras personas, de las cuales algunas te van a caer bien y otras te van a caer mal, pues es muy fácil de que se empiecen a tirar mierda entre ellos, de que no, güey, por tu culpa, y no, mira, me pusieron a hacer lagartijas por tu culpa. Cuando al final de la academia, por todos, por menos, por nada y por mucho, van a castigar a todo el grupo, porque es parte de la dinámica que todos pasen a ser el pendejo que la cagó y que por su culpa castigaron al resto, para ver cómo reaccionan, para ver cómo lo solucionan. Y estos problemas, lo primero que va a pasar es cuando la gente sale a correr. Pongo mucho de ejemplo a mi academia, pero pues bueno, es lo que viví. A pesar de que les digo que fuimos 150 cadetes, esto no significa que éramos 150 personas el día 1 y luego se empezaron a ir. El grupo es de, digamos, 50 personas. Yo entré en el día 11 de la academia porque unas personas se fueron, se dieron de baja, no aguantaron y meten a personas que estén en la lista de espera. Ese otro día otras personas se dan de baja, otras personas no aguantan y meten a otras personas, llegando a un total de 150 cadetes que pasaron por ahí y de los cuales 125 se fueron. Pero no se fueron los 125 al mismo tiempo, sino que unos se fueron 2 días antes, llegaron otros, también se fueron, llegaron otros, también se fueron y así consecutivamente. Oiga, no me di cuenta que la lente de la cámara estaba bien marrana, Perdón. Listo. Y no crean que el primer día te van a poner a correr 20 kilómetros y que subas 5 cerros y que cargues a 3 de tus compañeros en la espalda. No, el primer día, y ese día yo no estaba, pero me lo platicaban los compañeros que sí duraron ahí desde el primer día y luego se dieron de baja o después o sí se graduaron, me platicaban que pues eran 50 personas, les explicaron cómo estaba lo de seguir órdenes, las dinámicas, eso será un punto más adelante, y lo sacaron a correr a eso de las 9 de la mañana, no hacía tanto calor y únicamente dieron 3 vueltas a una explanada que tienen ahí, más o menos del tamaño de una cancha de fútbol, y 33 personas se dieron de baja. Corrieron aproximadamente 1.1 kilómetros y ya. Para entrar a la academia hay pruebas físicas, sí, y a lo mejor ese día lo das todo, te truenan las piernas, los brazos, ya no aguantas, te estás súper cansado, pero pasaste. Pero ahora hazlo todos los días y cuando el instructor quiera, ahí es donde se pone pesado. Primer día se dan de baja 33, llegan otros 33 cadetes nuevos el segundo día, vuelven a salir a correr, esta vez le aumentan, digamos que no es 1.1 kilómetros, es 1.2 y se dan de baja otros 23 cadetes. Así de fácil es que la gente truene corriendo. Y sí puedes tener toda la actitud, pero a lo mejor tu cuerpo no está acostumbrado, y si tu cuerpo no está acostumbrado, aunque le eches muchas ganas, va a haber un momento en el que te va a doler, en el que ya no vas a poder, un calambre, el dolor del caballo que te da aquí en el lateral, o simplemente te agotas y ya no puedes. El primer día que entré ya era el 11º día, estas personas ya tenían mínimo una semana y media de condición, los que no se habían dado de baja, y cuando nos sacaron a correr yo practicaba artes marciales mixtas, estaba en condición, traía aire, pero correr es algo que yo no hacía muy seguido y créanme que la sufrí bastante. Me empecé a quedar atrás y los compañeros de no, échale para adelante, y te echan ganas, te echan porras, te empujan poquito y otra vez te incorporas al grupo, porque así como las parvadas de patos, si todos van en grupo es mucho más fácil, porque entre todos van cortando el aire y los de enfrente son los que cortan el aire mejor, haciendo que la tarea sea un poquitito más fácil para las personas que están en las filas de atrás si van corriendo marchando. Entonces, si tú te separas, te quedas atrás, tú estás solo peleando contra la resistencia del viento. No es algo que te va a hacer perder así, super velocidad como si tuvieras un paracaídas, pero el hecho de no estar con el grupo, no tener los ánimos del grupo, no ir junto con ellos, te desmoraliza, se van alejando, tú te vas quedando atrás y ¿sabes qué? Ahí es donde la gente pide su baja. Mi mejor recomendación es sal a correr, no salgas ahorita a correr así de que no, empieza a correr con trotes y que tu objetivo sea correr largas distancias en una cantidad X o Y de tiempo. Les puedo decir un promedio y es que trates de correr 3 kilómetros en 11 minutos. Ese es un promedio que utilizábamos mucho nosotros, a lo mejor en otras corporaciones va a ser algo similar. Y este objetivo de correr 3 kilómetros en 11 minutos, a pesar de que es la prueba para entrar a la academia y si ese día lo das todo y te mega cansas, cuando te ponen a hacerlo
hacerlo todos los días pues está cabrón. Por lo que logramos este promedio de tiempo-distancia todos los días ya después de como 4 o 5 semanas. Porque también a lo mejor tú traes condición y qué bueno, pero los demás no, y va a ser tu trabajo acarrearlos para que no se separen del grupo. Puedes empezar con algo muy sencillo. Primero que nada, ubica una ruta, puede ser un parque, por tu casa, por donde tú quieras. De preferencia que sea terreno irregular, no me refiero de tierra, sino pues que tenga curvas, que tenga vueltas, que tenga subidas, que tenga bajadas, y sal a trotar lo normal, agotándote sí, pero trata de dar lo mejor de ti, pero no te sobreexijas. Digamos que el recorrido que tú tienes planeado es de 2 kilómetros alrededor de las colonias de tu casa e hiciste a lo mejor 15 minutos. Y ahora lo que vas a hacer el siguiente día es tratar de hacer un tiempo menor, a lo mejor 14 minutos con 55 segundos. Después 14 minutos con 54 segundos. Y así le vas bajando y bajando y bajando el tiempo a esa distancia. Cuando esa distancia ya no te canse, aumentas la distancia a lo mejor 3 o 4 kilómetros y empiezas otra vez. Esos 4 kilómetros, ¿cuánto me cuesta recorrerlos? No, pues que a lo mejor otra vez 15 minutos, pero porque es un tramo mayor. Otra vez vamos a bajar el tiempo, otra vez vamos a bajar el tiempo. A lo mejor ya lo haces en 11 minutos. Vamos a aumentarlo a 5 kilómetros, a 6 kilómetros y a lo mejor ahora haces 18 minutos, pero es un tramo mucho más grande. Vamos a bajarlo a 17 y medio, a 17:50 y así lo vas bajando cada vez más. Importantísimo también, importantísimo, calienta antes de correr. No me refiero a estirar, nada de tocar la punta de los pies y esa clase de cosas, no. Calentar es rotar las articulaciones, flexionar los músculos un poco para que se vayan calentando. Déjenme en un comentario, esto va a ser extraño de hacerlo en mi canal, pero déjenme en un comentario si quieren un video donde yo haga el entrenamiento tal cual, o sea, cómo calentar, cómo estirar, que salga a correr, que haga las flexiones, los ejercicios y todo lo que se hace, junto con las medidas de cómo calentar para no lesionarte, cómo estirar para evitar el dolor después y cómo realizar los ejercicios correctamente, todos, completo, nada de hacer 3 lagartijas y ay, así se hacen, chicos, no, todos, 60, 100, las que hagan falta. Sería algo un poquito raro de hacer en mi canal, pero pues con gusto se los hago. Les decía que... ¿Qué les decía? Ah, que el calentamiento, rotar articulaciones, flexionar músculos para que se vayan calentando, esa clase de movimientos que van a acelerar tu corazón y van a calentar tus músculos para que estén listos para actuar. No te hagas el mamón de que no pitan y tú sales corriendo, arrebasas al grupo, te sales de la formación, eso te va a traer un castigo muy grande. Pero bueno, quedó claro, correr. Consejo número 1, correr. Consejo número 2, lagartijas, sentadillas, dominadas y abdominales. Si nunca has hecho ejercicio, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, pues ponte a hacerlo ya, Junto con correr, las sentadillas, las abdominales, las lagartijas y las dominadas en barra es lo más común que vas a hacer. A lo mejor no tan seguido, pero por ejemplo las lagartijas también es algo de todos los días. Si las haces mal, las haces otra vez. Si no las haces, tu grupo la va a hacer hasta que las haga. Si no puedes hacerlas, te van a poner otro castigo peor o directamente, ¿sabes qué? No eres apto, no eres apta, date de baja. Todos los que entrenen calistenia aquí la van a tener súper fácil. Ese ejercicio que haces con tu cuerpo corporal es muy sencillo, pero también recalco, somos demasiado sedentarios, no estamos acostumbrados y si ahorita alguien te dice hazme 60 lagartijas, ¿podrías hacerlas? Porque no es hacerlas rápido, no, es hacerlas cuando el instructor quiera. Vamos a poner un ejemplo. 1 es arriba, 2 es abajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. 2. Y así a lo mejor hasta que cumpla 60, 50, 100 las que él haya querido. Y eso aplica también con las sentadillas, con las dominadas y con los abdominales. Esto me parece sencillo de realizar en casa, en un parque, donde tú quieras puedes hacerlas. Que no te gane el ego de hacer las lagartijas mal o cualquier ejercicio mal. Si lo haces así moviendo la cabeza o mal apoyado o así, pues no, ahí no te las van a contar, no vas a progresar, te vas a lastimar y te vas a cansar más. Trata de
mejorar la técnica, y ahora que estoy diciendo esto, probablemente sí voy a terminar haciendo el video de cómo entrenar. Y para mejorar tus tiempos y tus repeticiones, vamos a hacer otra vez un ejercicio progresivo. Cualquiera de los 4 lagartijas abdominales, sentadillas dominadas, vas a tratar de hacerlo con buena técnica, o sea, 1 segundo para bajar, 1 segundo para subir, o 1 segundo y medio para bajar, 1 segundo y medio para subir. Y las que puedas hacer, si nomás puedes hacer 5, haz 5, pero hazlas bien. Si puedes hacer 10, haz 10, pero hazlas bien. Si ya puedes hacer 50 bien hechas, qué bueno, pero siempre trata de mejorar aún más. Esto es muy fácil, vamos a separarlo en 4. Las primeras que puedas hacer bien hechas, hazlas hasta donde ya no puedas. No te limites con un número, siempre tiene que ser hasta el fallo muscular. Porque a lo mejor tú piensas, pues hago 12 y descanso, pero a lo mejor pudiste hacer 15, ahí ya te estás limitando y tu cuerpo no va a crecer tan rápido como podría. Haces todas las que puedas, digamos que en este momento pudiste hacer 10, descansas unos 2 minutos y vuelves a hacer todas las que puedas. A lo mejor ahora pudiste hacer 11. Vuelves a descansar unos 2 minutos, vuelves a hacer todas las que puedas. A lo mejor ahora pudiste hacer 9 y por cuarta vez lo vuelves a intentar. A lo mejor ahora solo hiciste 8. Esta persona ficticia acaba de hacer 38 flexiones y al día siguiente tratas de hacer 1, 2, 3 más, las que puedas. Pero descansa un día sí, un día no, o 2 días sí, un día no, para que tu cuerpo no se agote y haya crecimiento muscular. También una buena alimentación es bastante importante. De poco va a servir esto si desayunas pan dulce, con leche tototi con tortilla y cenas una torta de tamal. Y peor si la acompañas con refresco en todas tus comidas. Creo que para esto ya se dieron cuenta que el ejercicio debe ser progresivo y ya saben cuáles son los ejercicios que más tienen que hacer. Les digo, a lo mejor ese ejercicio de entrenamiento, si lo hacemos, estaría bastante padre, pero no quiero centrarme nomás en qué ejercicio físico tienes que hacer en este video. Vamos a movernos a otro apartado físico, pero que probablemente ya es el último. Consejo número 3, movilidad. Si tú eres una persona que no se mueve mucho, a pesar de que vaya al gimnasio, haga algún deporte, o si es muy sedentaria, lo cual sería peor, esto no te garantiza que tengas una buena movilidad, que tus articulaciones estén bien, que puedas hacer lo que te indiquen. Yo no tengo mucha movilidad, hasta ahí puedo tocar mi espalda, obviamente no puedo juntar los codos y no puedo tocar la punta de mis pies sin tocar las rodillas. Hijos de su madre, qué bueno que me quité el chaleco, soy todo sudado, güey, es un chingo de calor. Ahí me lo pongo, ahí me lo pongo. La movilidad va a ser un punto clave para evitar lesiones. Poder trepar, poder saltar de un lugar alto, saber caer, saber rodar, saber subir una barra, saber brincar una barda en movimiento. La agilidad y la movilidad es algo sumamente útil para un policía. Digamos que sale corriendo un ladrón, lo tienes que alcanzar y a lo mejor corres muy bien, a lo mejor tu entrenamiento en la academia fue de lo mejor y no te descuidaste, qué bueno, pero la persona se sube a un techo y sale corriendo por los techos, porque eso pasa muy seguido. Te subes como puedes, batallas, además de que traes tu chaleco, los policías y los militares pueden traer entre 10 a 30 kilos de equipo por encima. Te subes al techo, otra vez ya casi lo alcanzas, el tipo salta y ahora ¿cómo te bajas tú? Y ponle que a lo mejor lo conseguiste, lo alcanzaste, pero te lesionaste el tobillo, te lesionaste la rodilla, te duele esto, te duele aquello, ay, como que me está doliendo aquí atrás, como que me duele la espalda, y ya es una lesión que a lo mejor no es muy seria, va a traerte molestias durante un buen rato. Y con un buen rato son varios días. Quizá yo no soy la mejor persona para dar consejos sobre movilidad, ya perdí bastante de la que tenía. Ay, pero un tutorial ahí en YouTube hay bastantes, yo creo que si encuentras uno. De igual manera, para el video del entrenamiento, pues voy a tener que entrenar también movilidad, güey, eso no lo había pensado, pero pues bueno, me la aviento, ni modo. Desarrollar tu movilidad te va a ayudar bastante para que sobrelleves los ejercicios anteriores. Y también son parte de algunas pruebas que puedes reprobar, así que pues, aguas con eso. Pero ahora pasemos a algo más psicológico. Consejo número 4, te van a querer romper. El objetivo de un instructor no es precisamente que te gradúes. El objetivo de un instructor es que te des de baja. Y tú eres el que tiene el objetivo de graduarte. Con esto no me refiero a que van a ser unos culeros contigo y que van a tratar de que te vayas y no te van a enseñar nada, sino que en el momento de la disciplina, de los castigos, del ejercicio, te van a fortalecer, pero también el objetivo es que truenes, que ya no puedas y digas, ya no puedo, me doy de baja. Y esto no solo es con lo físico. Estar internado en una academia donde tienes que seguir órdenes, pues es algo bastante diferente a tu casa. Vas a vivir en un ambiente donde tú eres responsable de todo lo que te
te rodea. Tender tu cama, lavar los baños, lavar tu ropa, mantener limpia las instalaciones y todo lo que conlleve el aseo, la disciplina, el ejercicio. No te puedes equivocar, no puedes dejar las cosas para más tarde, todo se hace en el momento en el que se te dice y si te equivocas en algo va a haber un castigo. Hubo una historia que se las he contado antes que me parece estúpidamente absurda y es la historia de la cadete que duró menos tiempo en la academia, al menos en la nuestra. Ya eran de los últimos días para que entrara gente nueva a la academia porque otros habían dado de baja y entró una chica. Ella traía sus maletas y todo, estábamos en clase en ese momento y el instructor le dice ponga sus maletas allá, elija una silla y ahorita le explicamos cómo funciona todo. La clase terminó, le quedaban como 20 minutos a la clase. Vamos a los dormitorios, todos ya vamos marchando, ya todos somos una unidad, pero el instructor le dice usted váyase caminando normal, usted todavía no sabe marchar, ahorita le enseñamos a marchar. Llegamos a los dormitorios porque íbamos a ir a desayunar, pero llegamos a los dormitorios antes para que la chica dejara sus cosas. Nos quedamos todos en firmes afuera esperando a que la chica dejara las cosas y el instructor le dice elija una cama que esté vacía, deje sus maletas y regrese aquí afuera. La chica se va caminando hacia los dormitorios, digo, estábamos a 10 metros quizá, y el instructor lo único que le dice, y se lo dice amablemente, nomás que apúrese porque los cadetes tienen que ir a desayunar y usted también tiene que ir a ver cómo funciona el comedor. Eso fue todo. La chica tomó sus cosas y se fue. Fue demasiada presión para ella. Esa persona fue muy fácil de romper, a lo mejor ya en el comedor donde le dijeran de que nomás puedes comer con una mano y sin hacer ruido, ya ahí también se iba a dar de baja, pero con cualquier ejercicio, dinámica o cosa que se vea normal dentro de la academia, con eso basta para que la gente se rompa y se vaya. Que tienes que también lavar los baños que utilizas. No, güey, yo me voy de baja, güey. Que tienes que tender tu cama así lisita, que quede bonita y salir rápido en 5 minutos cuando el instructor te diga. No, qué flojera, ya me voy de baja. Que tienes que ir marchando y si te equivocas y agarras un paso que no es el que llevan todos, te van a poner a hacer lagartijas. Ay, no, pues ni modo, güey, ya me voy de baja. O mi favorita y la más típica, no puedes tener celulares dentro de la academia. Por motivos de seguridad, estamos en Latinoamérica, hay mucha gente mala y pendeja en Latinoamérica. Y ha pasado que personas que diremos que son los malitos entran a las academias de policía para ver cómo está la cosa por dentro. Ven cómo está la cosa, ven cómo son los instructores, quiénes van a ser policías y ellos mismos se dan de baja. Nosotros les decíamos los asteriscos, al parecer en la nuestra nunca hubo uno, pero sí ha pasado en épocas anteriores. Entonces en cuanto les dicen de que no puedes tener tu teléfono adentro, ni tu tablet, ni tu compu, ni nada de eso, ay no, pues qué flojera, yo me doy de baja. Y así con cada cosita chiquita, porque vas a estar viviendo 6 meses, un año, año y medio en un lugar encerrado con las mismas personas y solo sales a lo mejor un día a la semana, lavas tu ropa, compras cosas para higiene personal y regresas al día siguiente. O a lo mejor incluso es menos, a lo mejor 3 meses, 4 meses. Personalmente me gustaría que las academias duraran mínimo un año, porque siento que en 3 meses, en 6 meses no se desarrolla el mismo sentido de pertenencia, pero ya es cosa mía, ya es mi opinión. Si con las cosas chiquitas, únicamente para mantener la academia funcionando y ese estilo de vida uniforme, ya hay gente que no soporta, mucho más lo va a ver con los puntos anteriores, con el ejercicio y con los castigos personales. Hablaste cuando no tenías que hacerlo, todos hagan lagartijas menos tú. No vas marchando bien, marcha en la explanada hasta que aprendas a hacerlo bien mientras todos te vemos. No vienes bien boleado, bien rasurado, tu ropa está sucia, vaya a los dormitorios a cambiarse, que los dormitorios en nuestra academia no estaban cerquita, o sea, en carro llegas en 20 segundos, bueno, en un minuto, ponle en un minuto, pero corriendo llegabas en aproximadamente 4 minutos y volvías en otros 4 porque era subir un cerro y bajar un cerro, te volvías a bolear los zapatos y tenías que volver corriendo y vuelves corriendo por un camino de tierra, otra vez se te van a ensuciar. Eso nomás es para romperte, es para chingar. Y en todo esto entra también el a lo mejor ¿qué hicieron ustedes? Llega el instructor, todos posición lagartija ya, y ahí en el escritorio te mueves para donde puedas, te pones en el piso y nomás preguntan, ya saben qué hicieron, ¿verdad? Y nadie hizo nada, no pasó nada en ese momento, pero alguien dice, sí señor, yo metí galletas, yo metí papitas, yo metí una coca, porque no puedes meter tampoco alimentos desde afuera. El instructor no sabía, pero ya salió alguien que dijo, y ahora por eso todos están castigados justificadamente, sálganse a correr, a hacer lagartijas bajo el sol, en el frío, como sea. Incluso la simple indicación de pónganse en firmes, la posición de firmes es esta. Firmes, ya, todos adoptan la posición. El instructor empieza a hablar de que hay que mantener la unidad, empieza a dar un discurso o platicar cualquier cosa. Pasan 5 minutos, pasan 10, pasan 20, pasa media hora, pasa una hora. Mantener una posición así por media hora, 1 hora,
2 horas, más tiempo, es pesado. No por nada se desmaya gente en honores a la bandera. Tu cuerpo no se mueve, hay menos flujo sanguíneo, te cansas, te estresas, sobrepiensas, empiezas a sentirte mareado, ya no sabes qué hacer, estás bajo el sol y a lo mejor ya después de 2 horas platicando de lo que sea o te estaba dando una clase y todos estaban en firmes y tú te alivias, ¿no? De que, oye, al fin, pero vámonos a correr, hijos de su pinche madre, ¿cómo que a correr? Y me estoy a punto de desmayar. El chiste es romperte como sea, es enseñarte, entrenarte, pero a la vez chingar el alma a ver qué haces, cómo reaccionas y cómo reaccionan los demás. Así que estate consciente de que cualquier cosa que hagas o que no hagas, la hagas bien o la hagas mal, sobre todo hacerla mal, va a traerte consecuencias y esa consecuencia no es como que, para que ya no lo vuelvas a hacer, hazme 20 lagartijas. No, va a ser haz sentadillas hasta que me canse de verte. ¿Y qué tienes que hacer? Seguirlas haciendo y no decir ya no puedo y no decir tengo hambre, tengo frío, tengo calor. Las sigues haciendo, sigues obedeciendo hasta que el instructor te diga ya párese y váyase con el grupo otra vez. Me gustaría decir de que tú puedes hacerlo, échale muchas ganas, pero estoy seguro que de las 150 personas que pasaron por mi academia, todos iban con la mentalidad de que ellos podían y que le iban a echar muchas ganas. A lo mejor ya sabiendo que esto no va a ser fácil, que va a haber mucho castigo físico y mucho castigo mental, vas más preparado y puedes aguantar más que ellos. Consejo número 5, disciplina. La disciplina es algo que no va a poder faltar nunca ni un solo día desde el primer día que entres a la academia. Ponerte en firmes y no moverte, ponerte en descanso y no moverte, no hablar a menos de que te lo pidan, contestar sí señor, sí mi sargento, no mi sargento. Te van a decir cuándo comer, cuándo tomar agua, cuándo descansar, cuándo hacer ejercicio y cuándo castigarte. No puedes decir pero, no puedes decir estoy cansado, no puedes decir tengo hambre, no puedes decir tengo calor ni nada de eso. De hecho, una pregunta trampa muy común es que a lo mejor te ponen a hacer un ejercicio, lo que sea, correr, hace mucho calor a 39 grados, a 40 grados, estás corriendo, terminan de correr y les pregunta al instructor, ¿tienen calor? ¿Qué responderían ustedes? Digo, a lo mejor en mi lógica de estoy en una academia, me están entrenando, tengo que contestar, no señor, no tengo calor. Pienso yo que es lo más lógico, pero nunca faltan personas que digan, sí, yo tengo calor. Ah, tienen calor. Ok, vayan todos a mojar su ropa y a seguir corriendo para que ya no tengan calor. Ya ibas ahora con tu pantalón y la playera empapada, más pesada y ahí estás corriendo otra vez hasta que te seques. Mantén siempre la disciplina, no hables si no te lo piden, no des tu opinión si no te lo piden y no te quejes aunque te lo pidan, porque esto nomás va a traerte consecuencias para ti y para tu grupo. No te pido tampoco que seas un robot sin pensamiento crítico, obviamente no te van a ordenar algo que esté mal de que, oh cadete, cómase esa caca de perro, no te van a ordenar eso, güey. Pero si te dicen a lo mejor sube esa barda porque ya están entrenando cómo trepar, te subes y te dicen ahora salta y rueda como te indicamos y dices no es que me da miedo. Mamaste. Podría englobar la disciplina como decir sí a todo lo que tengas que decir que sí y no a todo lo que tengas que decir que no. Ya conforme en la academia vas a aprender a qué decirle que sí, qué decirle que no. Imagínate que acabas de comer y te dicen, ¿se quedaron con hambre? Sí, no, pues ¿saben qué? Ahora van a tomarse todos 10 litros de agua. Pues terminan de tomársela, no pudieron, unos vomitaron y vámonos a correr así con el estómago lleno de agua y para que vomiten más. Ya son las 12 de la noche, no han dormido, se tienen que levantar a las 4 de la mañana a entrenar y les preguntan, ¿tienen sueño? Y alguien dice, sí. Ah, bueno, pues como nomás él contestó que sí, los demás no tienen sueño, vamos a seguir corriendo hasta que todos tengan sueño. De cualquier cosa se van a agarrar, así que aguas con eso, mantén la disciplina, mantén el orden, el aseo, por favor. Por alguna razón hay gente en las academias que decide en vez de bañarse, dormir 5 minutos más. Te levantan en la mañana y te indican todos a bañarse, a cambiarse, dormitorios limpios, camas tendidas, tienen 5, 10 minutos, un tiempo promedio. Y hay gente que dice, nah, pues no me baño y mejor me duermo otro ratito. Y ahí están todo el día oliendo a ovo, güey. Si ya desde la academia tienes que poner peros para hacer lo que tú prefieres en vez de hacer lo que te indican, eso va a hablar mucho de ti una vez que te gradúes. Te van a pedir a lo mejor un reporte, una papelería, que realices una detención y nada, es que ya mero salgo, güey, mejor me hago pendejo y no hago la detención. O no, pues no entrego la papelería y ¿qué tiene? Que me manden a hablar mañana, que es mi día de descanso, mañana vengo. Nomás te vas a traer más molestias a ti y a los demás.
Así que obedecen todo lo que tengas que obedecer, aunque suene como algo tonto, algo a lo mejor imposible, tú trata de hacerlo. Había compañeros a los que les decían, ¿sabe qué? Se equivocó, suba ese cerro. ¡Escuchen! ¡Yo ya estuve en estos cerros! Estábamos disparando, un compañero falló, no sé cuántos falló, pero falló algunos tiros. Cadete se equivocó y estábamos en un campo de tiro que pues literalmente está abajo de un cerro para medidas de seguridad, o sea, todo pega en la tierra. Y no son los cerros de la academia que pues era una colinita, subías, bajabas y luego ya llegabas a los dormitorios. No, era un cerro. Se equivocó y le dijeron, súbelo, bájalo, tienes 10 minutos y si no estás aquí ya estás reprobado. Ya iba el güey hasta que no llegó hasta arriba, pitó con un silbato, ya lo vieron, le dijeron que se bajara, ahí viene corriendo y ahora sí, cansado, agotado, sin aire, haga la prueba de disparo otra vez. Y si fallas, vas otra vez para arriba y con todos tus compañeros también. ¿Y cuál fue el problema de disciplina aquí? En realidad ninguno, porque te equivocaste, fallaste los tiros, ni modo, así pasa. Sube ese cerro, no te vas a poner a decir de, ay, es que está muy alto, ¿no? Lo subes, lo bajas, regresas, haces las indicaciones, el cadete continuó disparando, dio todos los objetivos, listo, vayas a formar, usted ya terminó. Así de fácil, así de sencillo. Y aunque la disciplina podemos manejarla de manera individual, tú vas a depender de lo que hagan tus compañeros o de lo que no hagan. Y aquí entramos al siguiente punto. Punto número, no sé, trabajar juntos. Mientras estás en la academia, formas parte de una unidad. Y cuando estés trabajando, vas a ser parte de un turno, de un grupo, de un escuadrón, de una unidad, de lo que tú quieras. Por uno la van a llevar todos. Siempre sé consciente de eso. Si tú te equivocas, si tú no haces algo o haces algo que no debías, va a traer consecuencias para todo tu grupo de una u otra manera. Y créeme que hay pocos sentimientos peores a estar peleados o estar de malas con personas con las que tienes que convivir a fuerzas. No es como que tú puedes ir por tu lado como un lobo solitario y los demás por otro. Todos van a entrenar lo mismo, van a dormir donde mismo, van a comer en los mismos comedores y van a hacer los mismos ejercicios. Vas a tomar clase con el compañero de enseguida que te va a odiar por lo que hiciste y vas a tener que confiar en tus compañeros que siguen enojados contigo por algo que hiciste. En todas las academias va a haber personas que van a ir de chismosas o van a generar grilla, van a generar chismes para tratar de ganarse el trato preferencial de los instructores. No es por ser sexista, es lo que yo vi. Si hubiera visto otra cosa, hablaría diferente. Pero si los instructores son hombres, las cadetes mujeres son las que más se prestan para que esto pase. Van a llegar con el instructor y, oiga señor instructor, ¿sabe qué? Juanito metió chocolates, híjole, creo que merece un castigo. O van a empezar a hablar con otros de, ¿sabe qué? Creo, ni siquiera saben, creo que Julio metió su celular porque el otro día lo escuché platicando, no sé si con otra persona, pero lo escuché platicando, yo creo que trae su celular. Y aunque al principio, y esto se los advierto de una vez, seas hombre o mujer, me da igual, a lo mejor van a tener un trato preferencial contigo. Todos sálganse a correr, pero Mariana, vénganse para acá, usted tiene que ayudarme con otra cosa. Y a lo mejor te ponen a cargar papeles, a lo mejor te ponen a cambiar los garrafones del agua, a trapear las aulas, que bueno, sigue siendo mucho mejor que salir a correr al sol. Y la persona que fue de chismosa va a decir, a huevo, me estoy brincando los castigos. Pero aquí pasan dos cosas. No te estás brincando los castigos, estás dejando de entrenar y eso te va a traer consecuencias después. Y dos, que eventualmente tu inmunidad se va a acabar porque es una inmunidad fingida. ¿Ustedes creen que no se la saben ya los instructores? ¿Que va a haber gente chismosa? ¿Que va a haber gente que va a ver de pillona con ellos para ver si obtiene algo a cambio? Para este punto ellos ya están acostumbrados y van a decir, Simón, güey, síguele el juego a ver qué más te dice. Y va a llegar el punto en el que un día van a decir todos a formar afuera, posición lagartijas, sentadillas o el ejercicio que quieran. Y a ella le va a extrañar de que, oye, pero ¿por qué ahora yo también voy? O sea, no me dijeron que fuera a hacer otra tarea aparte. Y mientras todos están en posición lagartijas, a lo mejor en el sol quemándose las manos con el pavimento hirviendo, aquí estamos en calor a 40 grados y en frío estamos a menos 20, pero todos ya están curtidos, todos ya están tranquilos, están esperando, ya saben más o menos cómo sobrellevarlo. La persona que andaba de chismosa va a estar sufriendo muchísimo porque dejó de entrenar, porque ya no está acostumbrado. Y el instructor va a proceder a dar un discurso de, ¿saben qué, chavos? Hablen entre ustedes porque miren, los chismes no están bien, no está bien que digan cosas a la espalda de sus compañeros, no está bien que inventen cosas, y ahí los va a tener a lo mejor una hora platicando sobre lo malo que es hacer chismes, sobre lo malo que es hablar a las espaldas de otros, sobre lo malo que es tratar de apuñalar a tus compañeros
compañeros por la espalda por un beneficio y todos van a saber de quién hablan sin decir nombres. Y a partir de ese momento los entrenamientos por castigo, por los chismes, van a ser más difíciles completamente de aquí hasta que se termine. Y la única persona que lo va a sufrir de verdad es la persona que se desacostumbró a entrenar. Los demás como quiera ya están progresando, van escalón por escalón por escalón. Ese fue nomás otro escalón. Pero para esta otra persona va a ser una barda que tiene que brincar de dificultad. Y es otro gran momento donde la gente se da de baja. No mires por ti en la academia, mira por todos. Porque si uno se queda atrás, vas a tener que correr para regresarte por él. Porque si uno ya no puede hacer flexiones, vas a tener que esperarte a que las termine para seguir con las tuyas. De hecho, lo que hacíamos nosotros en el dormitorio de los hombres, en el de las mujeres, pues ahí sí ya no sé. Así es, me cambié de ropa porque saqué al perro y estaba lloviendo y terminamos empapados. Es que cuando nos daban una hora libre, usualmente tienes una hora libre al final del día antes de dormir para bolear tus botas, alistar tu uniforme, dejar todo listo para mañana y a lo mejor pues descansar un poco, descansar las piernas, te puedes acostar, no en la cama, pero pues te puedes acostar en el piso. Lo que hicimos es que montamos un gimnasio clandestino en los baños. Entonces, al acabar el día, después de entrenar, después de estudiar, después de la chinga que nos hayan puesto, de todos modos íbamos a entrenar a los baños. Digo, el gimnasio clandestino eran 2 pesas de 25 libras, una de 50 y ya. Y esas pesas eran para todos, o sea, teníamos que estarnos rotando, haciendo también calistenia, más lagartijas, más sentadillas, más abdominales. Y ya si te tocaba agarrar las pesas, pues que sentadilla búlgara, sentadilla normal, bíceps, tríceps, hombro, para estar más preparados para el día siguiente. Y sí era una chinga y sí, a lo mejor no era la idea más inteligente del mundo porque teníamos que descansar bien. Pero se nota la unidad del grupo a la hora de querer progresar, a eso me refiero. Y las personas a los que más se le dificultaba X o Y ejercicio, digamos hacer lagartijas o hacer abdominales o sentadillas, podían perfeccionar su técnica, además con peso agregado para mañana hacerlas más fáciles con su propio cuerpo. Para que se den una idea, creo que lo más enfermo que llegué a ver, al menos en mi academia, es que uno de los instructores le puso a uno de nuestros compañeros, a nuestro jefe de grupo, a hacer 100 lagartijas, o sea 100 flexiones seguidas, un segundo arriba, un segundo abajo, un segundo arriba, un segundo abajo, seguidas sin detenerse, manteniendo la técnica, nada de hacerlas como puedas, no, hacerlas bien. Y aunque sé que no suena mucho, bueno, pues ya se acabaron las lagartijas, seguimos marchando, pasaron como 10 minutos a lo mejor y le pone a hacer otras 100, pero ahora sobre el pavimento hirviendo y pisándole las manos. Y las terminó todas, ¿eh? Si en este momento alguien te dice que repliques eso, realmente ni tú ni yo vamos a poder hacerlo. Y si fallas el ejercicio, vas a ser castigado o peor, o todo el grupo, o te quedas arrestado y no sales en tu día franco, que es para alistarte. Aunque tu castigo sea individual de que tú hiciste algo y tú ponte a mamar, si no lo cumples, si no lo logras, si no quieres hacerlo, te vas a llevar a todo el grupo contigo. Tienes que tener la disciplina de hacer lo que te digan, como te digan y hacerlo ya. Me voy a poner esta madre porque con el agua se me puso el pelo bien feo, no me gusta cómo se me ve. La, qué elegancia, era de Francia. Y aunque podemos meter todo eso de que corriendo la gente no se quede atrás, la apoyes, la ayudes a hacer el ejercicio, no todo es entrenamiento. Para ingresar a la policía, el ejército o la marina vas a tener que estudiar bastante. La gente que piensa que nomás entras, haces lagartijas y te pagan, pues estás bien pendejo, güey, así no es. Simios imbéciles. Así a grosso modo tienes que estudiar radiocomunicación, partes del código penal, partes de derecho constitucional, teoría e historia de las armas de fuego, defensa personal tanto en teoría como en práctica, química, uso de agentes químicos tanto en teoría como en práctica, memorizar más de 200 o 300 claves, un poco de la ingeniería detrás de las armas de fuego, evaluación de riesgos, logística, las partes que se utilizan de la unidad de radiopatrulla, modelo de uso de la fuerza, escalafón jerárquico. Por ahí tengo mis cuadernos guardados todavía. Habrán sido a lo mejor unas 16 clases diferentes, además de la
tesis. Para ingresar a cualquier fuerza armada o de seguridad pública, vas a tener que entrenar y estudiar bastante. Y el hecho de trabajar juntos, aunque sí se percibe más en el entrenamiento, también tiene que ver con tu vida dentro de las instalaciones. Con esto no me refiero a que le pases las respuestas al güey que no sabe nada o que le solapes cosas malas a un compañero. Más bien, si alguien está batallando con un tema, lo ayudes para aprobar, porque ese va a ser tu compañero después. Si alguien batalla en los pasos o lo que hay que llenar en un informe policial homologado de 40 páginas, irle instruyendo en qué cosa va primero, qué cosa va después, cómo desarrollar una narrativa, porque después ese compañero a lo mejor va a estar junto contigo y va a llenar la papelería contigo y van a batallar más. Volviendo un poco a lo de los chismes y la gente que hace grilla para que los compañeros se peleen, ver cómo solucionar eso con el diálogo, ver qué está pasando, platicarlo, no pelearse, no estar enojados, porque al estar encerrados con las mismas personas va a haber diferencias. Cuando yo tenía más o menos ya 1 año o 2 meses, y esto ya se los he platicado también, pero pues hay gente nueva que llega y no sabe la historia, íbamos marchando ya muy tranquilos del comedor a los dormitorios, ya nos ponían a hacer lagartijas y no nos importaba, y en un momento me acuerdo que rocé mi hombro con alguien que ahora es mi amigo, nos salimos de la formación y estábamos a nada de agarrarnos a golpes. Ya no nos aguantábamos, es demasiado tiempo encerrado con las mismas personas, y con esa persona yo me llevaba bien. ¿Qué fue el detonante? Pues simplemente la incomodidad de, oye, tocaste mi hombro, mi espacio personal, hazte para allá, no estás formando bien. Nos salimos de la formación, nos pusimos en guardia para pelear, y en eso llega el jefe de nuestro grupo y nos dice, órale, váyanse, intégrense otra vez. El instructor ni nos vio, y qué bueno. El trabajar juntos es una cadena muy fuerte, pero si se rompe un eslabón, se va a ir deshaciendo y se va a ir deshaciendo. Esto lo reforcé todavía más en mi curso de antimotines, porque bueno, están todos los escudos formados, y si un escudo falla, por ahí van a entrar los golpes. Tienes que dar todo de ti y tus compañeros también, porque tus compañeros te van a defender a ti y tú a tus compañeros. Incluso ya a lo mejor de que digamos, esto siempre va a pasar alguien que meta sodas, cacahuates, cigarros incluso, o su celular, o algo que esté prohibido. Prepárense, porque cuando encuentren una sola cosa prohibida en las instalaciones, van a tronar los dormitorios, van a voltear camas, lockers, mochilas, todo, y van a tratar de localizar cosas escondidas. Lo más gracioso es que a veces hay cosas escondidas de otras generaciones que todavía no las encontraban y te las van a achacar a ti. Un envoltorio de galletas, un envoltorio de una paleta, una bacha de cigarro en el piso, cosas que se ve que a lo mejor ya tienen 1 año ahí guardadas, escondidas, pero oye, las encontré y ustedes están ahorita, ¿de quiénes son estas? No, pues que de nadie, no, pues vamos a voltear todo al revés. Y sí, por culpa de uno la van a llevar todos, por culpa de la persona que descubrieron, a lo mejor ni de su generación. Y tienen que mantener la unidad de que pues ni modo, ya nos pasó, a todos les va a pasar, o sea, créanme que pues ni modo, a todos les va a pasar, créanme que ustedes no son los primeros ni los últimos, cada generación pasa por eso, que lo llaman mamuquiza, que lo llaman el tornado, le pueden llamar como ustedes quieran. Van a ser días o semanas de estar mame y mame y mame, sin dormir, sin comer, sin tomar agua bien, estar todos incómodos, los dormitorios volteados al revés, ejercicio constante para que truenen. El objetivo de eso es que los truenen, que te encontraron las papitas, que se enojan con sus compañeros, que cómo te descubrieron, que estás bien güey, pero el chiste es que todos se mantengan unidos para, ok, tenemos 1 minuto o 2 para acomodar los dormitorios, es el tiempo que te van a dar, meter todo en los lockers como puedas, todo en las mochilas, acomodar las camas, los colchones, las literas, sacar los colchones de los techos, de las regaderas, porque les digo, es un desmadre, para que cuando llegue el instructor vea que trabajaron juntos. El objetivo de los ejercicios para tronarlos ya para la mitad o para el final no son para joder, no son de que, pues sí, güey, tengo ganas de hacerle chingar el alma, no. El objetivo es de que vamos a ponerle una situación de estrés así horrible y a ver qué hacen. Hay generaciones que se pelean más que otras y no solucionan nada y van a tener que estar haciendo el ejercicio otra vez y otra vez y otra vez, y esas generaciones van a estar pensando de, güey, nos traen jodidos, ¿por qué no nos dejan de hacer este ejercicio? ¿Por qué no siguen volteando el dormitorio al revés? ¿Por qué no siguen sacando a correr 20 kilómetros? ¿Por qué estamos tan jodidos? ¿Por qué no comemos bien? ¿No nos dejan tomar agua bien? ¿No dormimos bien? Pero es porque siguen sin desarrollar el sentido de pertenencia y siguen sin trabajar juntos para solucionarlo. Entre más rápido se unan, acomoden los dormitorios, hagan los ejercicios bien, no se quejen, más rápido se va a acabar. Y por uno que no quiera hacer las cosas, que a lo mejor ya acomodó su locker, su espacio, su cama y diga, pues ya acomodé lo mío, lo demás no me importa, por esa persona que no se va a acoplar con el grupo para ayudar, otra vez lo van a hacer y otra vez van a voltear todo al revés. Así que recuerden trabajar juntos y mantenerse unidos, porque son un equipo. Consejo número
número, ya les dije que no sé, 25. Memorizar jerarquías y cosas importantes. ¿Qué es la jerarquía en una institución de seguridad? Tan simple como que son los rangos de los policías, los jefes, los sargentos y quién tiene que obedecer a quién. Por ejemplo, en mi corporación, hasta abajo está el cadete. De hecho, no debería agregarlo a la lista, pero estamos hablando de la academia, así que lo vamos a agregar. El cadete no tiene voz, ni voto, ni nada. Es un prospecto para poder ser elemento y ya. Pobre cosita fea. Luego ya le sigue el policía, que también no puede mandar sobre nadie, ni siquiera sobre los cadetes, a menos de que en un operativo se te encarguen, y no es como que el policía los puede poner a castigarlos, un ejercicio, ponerlos a mamar. Su deber es cuidarlos y que aprendan algo. Le sigue el sargento tercero, que es el que puede mandar sobre el policía, luego sargento segundo, que manda sobre los anteriores, y así consecutivamente sargento primero, suboficial, oficial y por último director de seguridad pública. Los rangos van a cambiar en dependencias y en instituciones. A lo mejor la policía municipal tiene unos rangos, la policía estatal otros, la policía federal otros, los grupos de autodefensa otros, el ejército, la marina, la Guardia Nacional. Incluso con variabilidad en que la policía estatal de diferentes estados tienen diferentes rangos y la policía municipal de diferentes ciudades tienen diferentes rangos. Por eso tú no te preocupes, tú nomás preocúpate de la que estás. Va a ser tu obligación como elemento saber los rangos de todos tus superiores. Esto es algo bueno y medio malo porque todos los superiores tienen que tener su rango en su uniforme. A lo mejor en el hombro, a lo mejor en el brazo, pero a veces pasa que está haciendo frío, se ponen una chamarra y ya no se ve nada y tú ni siquiera lo conoces, no sabes su nombre, no sabes de qué turno es, y a todos tus superiores debes mostrarle respeto. Si pasa un superior, te pones en firmes, saludas y dices buenos días señor, permiso señor, sin novedad señor, lo que se te ordene decirle a tu superior. Esto con el tiempo y entre más pasas, pues a lo mejor se hace una relación de confianza y ya nomás tienes que pasar y decir buenas tardes señor y ya. Pero desde la academia te enseñan a que si llega un instructor, si llega un sargento, si llega quien sea, todos son superiores a ti, tú no tienes nada. E incluso si nomás llega un policía normal, un policía sin rango a sacar copias o algo se le olvidó, sigue siendo un superior para ti. Si él pasa por donde tú estás, si tú pasas por donde él está, igual tienes que ponerte en firmes y mostrarlos, se me fue la palabra, y mostrar las consideraciones de respeto. Aquí no puedes ponerte los moños de yo no lo conozco, pues respeto a quien se lo gana, yo no lo conozco, que me respete a mí. No mames, mijo. Es tu superior y si quiere te castiga por no hacerlo, punto. Y aunque al principio siempre pensé de que, güey, pues qué necesidad hay de que a cada rato pasar y permiso señor, buenas tardes señor, pues sí. Pero ese sin novedad, señor, ese permiso, señor, que estás diciendo es porque todo está bien. Sin embargo, si pasas por enseguida de un mando, si un mando llega hacia ti o si tú llegas directamente hacia el mando y si pasó algo, es cuando en vez de decir permiso, señor, sin novedad, señor, tienes que soltar todo el evento de lo que está pasando. Señor, nos quedamos sin papelería en la unidad tal. Señor, venimos del enfrentamiento tal en la colonia tal y tenemos problema con esto. Señor, mi arma sufrió un desperfecto y estoy aquí esperando a que la reparen. Porque a lo mejor nomás estás ahí parado y te van a decir, oye, ese güey, ¿por qué no está trabajando? Pero ya pasó un mando, ya le dijiste lo que está pasando, por qué estás ahí en vez de nomás decir sin novedad, y ya no te van a cuestionar de por qué estás ahí parado esperando a lo mejor a que reparen tu arma o la limpien o la entreguen o que te renueven tu porte de arma. De igual manera, si tú en algún momento llegas a ser un mando, tienes que reconocer a los que ahora son de tu rango como iguales. A varios sargentos a veces se le olvida y le siguen diciendo jefe o señor o le siguen poniendo firmes con los que ya son de su mismo rango. Digo, a lo mejor duraste 2, 3, 4, 5 años diciéndole eso, pues como que cambiar el chip te va a costar un poquito. Y también ahora tienes que reconocer a la tropa como tu tropa. Puedes darles órdenes, puedes movilizar, puedes acomodar, puedes hacer logística. Y si alguien te falla que no estás haciendo las cosas, pues ya corresponderá a ti ponerle una amonestación que tú consideres. Porque si tu tropa se equivoca, tú eres el que estaba a cargo de ella y tú también puedes ser castigado por tu superior. Así que es muy importante saber en qué punto de la jerarquía estás. No tirar flojeras si tienes que trabajar y tienes que recibir órdenes, y ni portarte ni muy blando ni muy culero con los demás elementos si llegas a ascender de rango. Y como cadete, pues tú nomás vas a obedecer, así que pues eso no te preocupes hasta que ya estés trabajando. Punto número 13. Entre más me la mama,
Nada es personal. Que nos tomemos algo personal es muy fácil. No, que el instructor me castigó nomás porque metí unas papitas. No, que el instructor me dejó en firmes 1 hora en el asta bandera nomás porque no hice las lagartijas bien. Nada, que el instructor nos encerró en el cuarto de intendencia y nos echó gas pimienta a todos. Eso sí pasó, pueden verlo en este video de aquí. Todo castigo que te pongan o te lo ganaste o es parte de una dinámica o de un ejercicio. Tampoco creas que estar en firmes todo el día, estar haciendo lagartijas, corriendo o cualquier ejercicio es para castigarte por algo que hiciste. Puede ser entrenamiento, puede ser disciplina, puede ser un a ver qué pasa, a ver si alguien se da de baja, y muchos se lo suelen tomar personal. A lo mejor están en clase tomando la teoría de algo, escribiendo en sus cuadernos y de repente llega otro instructor o el mismo instructor que le está dando la clase y dice todos firmes ya, a la explanada ya, posición lagartija ya. Y ahí te deja y te pone a hacer lagartijas o se va y pues tú tienes que estarte ahí porque siempre alguien te está viendo, no puedes relajarte. Y ahí es donde uno comienza a pensar qué hice, qué hicimos, por qué, es culpa de esta persona, no es culpa mía, cuando lo más seguro es que sea algo planeado entre los instructores, decir a media clase, güey, los voy a sacar, los voy a poner a hacer ejercicio y a ver qué pasa. La gente le empieza a agarrar coraje a los instructores de que no, es bien payaso, es que siempre nos pone a hacer ejercicios en medio de la clase, siempre se saca ejercicios del culo, pero es algo que está en un cronograma, es algo que está planeado y es algo que todos vivieron, incluido tú. A lo mejor si es por culpa de alguien, a lo mejor es culpa de algo que hicieron, a lo mejor hace 2 o 3 semanas y apenas lo están pagando para que se acuerden o porque se les olvidó o porque ahorita está la oportunidad. No te comas la cabeza con qué hice, es mi culpa, el instructor me trae coraje, me trae carrilla, no te comas la cabeza con eso. Había una compañera que a ella siempre le ponían a hacer como el doble de lagartijas. No, siempre me ponen a hacer el doble de lagartijas, me traen coraje, me traen tirria, me quieren sacar, no les caigo bien, pero siempre que la ponían a hacer lagartijas desde el día 1, era de las personas que en vez de hacerlas así, las hacía así, como que moviendo nomás la cabeza y con los hombros. No las estás haciendo bien, pues te ponen a hacerlas otra vez hasta que las hagas bien y nunca aprendió a hacerlas bien. No te tenían carrilla, no te odiaban, simplemente no la estás haciendo bien y te van a poner a hacerlo hasta que lo hagas bien. Y aún así ni aprendió. De hecho, con ella tuvimos un problema con el disparo de armas de fuego porque nos apuntó a todos, nos barrió. O sea, tú estás disparando con tu arma de fuego, disparas, acaba la instrucción, bajas tu arma de fuego, vuelves a disparar, bajas tu arma de fuego y así. Y hasta que el instructor te diga, desabasteces tu arma, la colocas ahí y ya te das media vuelta y te vas a tu lugar. Ella hizo un berrinche y mientras tenía el arma así disparando, se volteó como que a ver el instructor y nos barrió a todos así con el arma. Y fue como que hijos de su pinche madre, ya valió pito. Como en la escena de una loca academia de policías, así, sí pasa eso. Y obviamente de que sálgase a correr, váyase al cerro, póngase a hacer lagartijas porque la cagó. Ya estaba la pobrecita de que no, es que me traen carrilla, es que no me tienen paciencia, es que no me aguantan, es que me quieren correr. No, güey, es porque la estás cagando. Así que ya saben, no se tomen ningún castigo personal porque muy seguramente lo mereces y ni siquiera te has dado cuenta, pero los demás pues sí se dieron cuenta, ¿no? Volvamos a la preparación física, pero no tanto en ejercicio, sino en resistencia mental. Conselho número 69. Falta de sueño. ¿Cuánto es lo que más has durado sin dormir? Yo creo que lo más que he durado han sido 48 horas a lo mejor. En la policía, el ejército, la marina, guardia nacional hay turnos nocturnos y tienes que acostumbrarte a ellos. No puedes quedarte dormido porque pasan accidentes de que vas manejando, los elementos se quedan dormidos y chocan. O simplemente el elemento tiene sueño, se para y se queda dormido y luego va la gente y lo graba de miren el policía huevón. Y también hay elementos que simplemente son flojos y no, pues yo los turnos de noche sí me duermo. Tienes que aprender a tolerar el no dormir y sí, eso te va a traer consecuencias médicas muy cabronas más adelante. A mí me trajeron consecuencias, a todos les han traído consecuencias. Como que ponerles turnos nocturnos de 12 horas a las personas que cuidan a la ciudadanía no es la idea más inteligente del mundo. Desde la academia te van a estar enseñando a desvelarte prácticamente. Casi siempre la hora de dormir es a las 9 de la noche y te vas a levantar a las 5 de la mañana. A lo mejor a veces te levantan a las 4 porque van a correr más y a lo mejor también te duermes a las 10, 11, 12 de la noche porque el entrenamiento físico, la mamuquiza, el ejercicio, el castigo, pues se extendió 2 o 3 horas más y es parte de la dinámica que duermas poco, para que al siguiente día todavía sigas con el entrenamiento desde el momento que te levantas y tengas nomás 2, 3 o 4 horas de sueño. Pero además existen las guardias nocturnas, es decir, a las 9 de la noche, hora de dormir de todos, un elemento se queda despierto de 9 a 10 de la noche y a las 10 va y despierta al siguiente compañero y él ya se puede dormir. El siguiente compañero se queda despierto de 10 a 11 de la noche a
afuera de los dormitorios cuidando y luego a las 11 va y despierta al siguiente compañero. Él ya se duerme y el siguiente cuida de 12 de la noche a 1 de la mañana y así consecutivamente. Esto va a romper tu ritmo del sueño porque al principio te vas a acostumbrar muy rápido a dormir esas 8 horas porque vas a acabar súper cansado todos los días y que ahora todos los días a cierta hora de la noche te estés levantando, tengas que salirte al frío o al calor a estarte afuera en posición de descanso, pues es cansado. Y luego tienes que volver a dormir y si batallas para dormirte como yo, pues vas a dormir súper poquito. Así que vete mentalizando a dormir poco, pero no solo a eso, sino también a comer poco. Consejo número 10. Régimen alimenticio. En tu vida personal, ¿qué tan acostumbrado estás a comer comida chatarra? Unas papitas, un refresco, una hamburguesa, pizza, papas fritas, unas galletas. A mí me mama todo ese tipo de comida. Tú ponme 5 hamburguesas enfrente de mí y vas a ver algo muy cabrón. Pues lamento decirte que si estás acostumbrado a comer mucha de esta comida, pues la vas a sufrir bastante. En las academias vas a llevar un régimen alimenticio derechito. Te van a dar tu desayuno, comida y cena y nada más. Y no es como que te van a dar 4 huevos estrellados con tocino, jamón, avena, unos hotcakes, unos waffles, un café y un licuado. No me quejo para nada de la comida de la academia, de hecho siempre les digo que la comida, al menos de mi academia, estaba bien buena, pero realmente sí es poquito comparado a lo que estoy acostumbrado a comer. Con decirles que yo entré pesando 110 kilos de pura manteca y salí de 75 kilos y con abdominales. Era una definición tan desagradable que hasta las costillas se me veían marcadas. La neta no me gustaba cómo me veía y pues ya mejor me metí al gimnasio. Esta dieta no es para hacerte sufrir ni para que te des de baja. Bueno, a lo mejor poquito sí, pero más que nada es para que siempre estés en déficit calórico. Todos los cadetes que entren a una academia van a bajar de peso sí o sí. Una cantidad de entrenamiento estúpido, además de comer a lo mejor 2500 calorías al día, está cabrón. Para que se den una idea, y no significa que esto vas a comer todos los días, cada día la comida varía, el desayuno, la cena, a veces se repiten cosas, a veces con variantes y así. Sobre todo aquí en México, pues la gastronomía es muy amplia, así que realmente nunca nos aburrimos de comer algo más que de una cosa. La pinche avena, hijo de su madre, cómo la odiaba. Lo único que nos aburrió a nosotros era la avena, pero pues la neta no estaba mala, simplemente que pues de avena a comer a lo mejor un sándwich, el sándwich trae más textura y pues la avena nos terminó aburriendo, pero no significa que estuviera mala. Ahora sí, para darles un ejemplo, imagínense que para desayunar les van a dar un huevo revuelto, una tirita de jamón, un pan tostado y una rebanada de melón. Todo esto acompañado con un vasito de café. Y listo, ese fue todo tu desayuno. El desayuno era como a las 7 de la mañana, luego a la 1 de la tarde es la hora de la comida. De comer, para que se den una idea, era una porción de arroz, una porción considerable de guisado, vamos a imaginar pollo en pipián, un guisado de res, un guisado de puerco, lo que ustedes quieran, 3 tortillas y un postre, que el postre solía ser una gelatina. Y es todo. Y para cenar, la hora que más amábamos del día, porque es como que la hora en la que la comida estaba más rica, no sé si por el cansancio o porque pues la hacían más rica, no sé. Recuerdo que lo más rico que cenamos era un sándwich de pollo, pero enorme, con una pechuga de pollo hacia la plancha, estaba buenísimo. Eso pasó nomás como 2 veces. Pero en esta cena más común vamos a suponer que te dan 2 quesadillas con doble tortilla de maíz, un trocito de dulce de coco y una porción de macarrones con queso. Y es todo. Se me olvidó agregar que a mediodía y en el desayuno también te dan una porción de frijolitos. Muy importantes porque es muy buen carbohidrato. Realmente la comida, aunque esté rica, es muy poquita para darte la energía que necesitas. ¿Qué significa esto? Que vas a bajar de peso, que tu cuerpo va a utilizar las reservas de grasa de tu cuerpo. Y sí, va a mejorar mucho tu físico, pero también vas a tener hambre todo el día. Aunque hay un truquito por ahí que te aconsejo. Siempre va a haber compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, al menos es lo que me tocó ver a mí, que van a decir de que no me gustan los frijoles, no me gusta la avena, no me gusta el pan tostado, no me gusta esto, no me gusta aquello. Y recordemos que tienes que acabarte todo lo de tu plato, si no serás castigado. ¿Qué es lo que se hace ahí? Cuando el instructor se descuide, cambian platos y tú te terminas la comida de tu compañero. Pendejo, él se va a quedar sin hambre, sin energía, le va a doler la cabeza y tú ya comiste un poquito más y nadie salió castigado. No más que no te cachen, porque si no va a estar feo. Y por último, consejo número, ya no sé en cuál número vamos, plátano. Mantén la humildad.
¿Por qué esto es un punto importante? Con humildad me refiero a tratar a los demás bien, a no tratar de sobajar a nadie, a no tratar de sobresalir en plan de que todos son unos pendejos menos yo. Y dicho así, pues es una forma normal de convivir con la gente. Pero tengo que hacerles hincapié en que por favor, si se suben a un ladrillo, no se mareen. Algunos por ser cadetes de policía todavía no son nada, todavía no tienen permiso de nada, ya se creen miembros del SWAT. En cierto punto te dan un arma de utilería que tienes que saber cómo es el peso, saber qué siente traer algo en la cintura y que además si la pierdes es tu responsabilidad y si la pierdes te dan de baja. Y ahí los ves presumiendo sus armas de utilería tomándose fotos con armas que claramente son de plástico. Alguien se va a inventar una teoría de que en tu academia porque llevaste tal clase o tal entrenamiento, que en todas las academias es diferente, en todas las academias van a meter algo más o algo menos o alguien se fue o alguien llegó, así que siempre va a tener variabilidad en algo que vayan a enseñar y nunca falta el compañero pendejo que va y se inventa que por el hecho de tener esa clase adicional o esa clase que a lo mejor la academia pasada no tuvo, ellos van a salir como jefes, como sargentos y van a mandar sobre todos y a la hora que se gradúen los van a traer jodidos. U otros compañeros que se alucinan y se inventan que los grupos especiales fueron directamente a los salones de la academia a preguntar quién se quería unir sin experiencia alguna a su grupo especial. De todo se van a enterar todos, sobre todo porque se alucinan y no saben guardar secretos. Ya ahí tienen a los compañeros jodidos en el sol haciendo lagartijas y sentadillas hasta el cansancio porque se inventaron el chisme de que los grupos especiales llegaron al salón y le dijeron: Tú quiero que seas parte de mi grupo. Mientras están en clase de defensa personal, a lo mejor el instructor los va instruyendo precisamente sobre cómo hacer una llave, de que miren, pasen el brazo por acá y todos allá lo están imitando, ahora páselo para arriba y todos allá lo imitan, pero el güey con el que están practicando se pone duro y se pone a hacer como que fuerza para que no lo vayan a someter, para poner a prueba al instructor. Nomás te ves mal, nomás te ves pendejo, o sea, pasaste para ser parte de una instrucción. Nadie va a decir: güey, ¿ya viste cómo se le resiste al instructor? ¿Cómo no lo puede arrestar? Vaya hombre. Hay que sacarse esa mentalidad de tengo que demostrar que soy mejor que los instructores, mejor que los demás cadetes, porque sí, puedes ser mejor que ellos, puedes traer mejor condición, puedes traer mejor aire, puedes tener más fuerza, pero el compañero que es más fuerte es el que va a ayudar a los demás, no es el que se va a poner de mamón y va a tratar de hacerlos ver menos y pisotearlos. Eso del instructor sí pasó una vez, pasó un güey a la instrucción, iban a enseñar una llave a las muñecas o al brazo, la neta no me acuerdo, y como todos, o sea, él te va guiando el brazo, te va guiando el movimiento para que los demás observen y lo replicáramos en nuestro compañero. Fácil de entender, ¿no? Pero el güey se pone roñoso, se voltea y le dice al instructor: ¿y si me resisto, qué pasa? Pobre pendejo, pasaron como 2 segundos, ni cuenta nos dimos y el instructor lo hizo nudo. Recuerda que en una academia son una unidad. Nadie va a llegar con un cadete a decir: a esos cadetes graduarlos normal, pero a estos dos que son bien chingones, haz los grupos especiales y dales un rango de una vez. Todos son iguales. Y entiendo que hay personas que a lo mejor quieren sobresalir, quieren demostrar algo, quieren demostrar que sí pueden. Y estoy seguro que va a haber cientos de momentos en los cuales vas a sobrepasar tus límites y vas a lograr algo que no pensabas que podías lograr. Pero si estás en algo normal, en una instrucción que es para todos, síguela y ya verás que después te van a poner algo más difícil. Todas las personas que conocí que dijeron: quiero entrar a la academia de policía para ver si está tan difícil, la mayoría se dieron de baja y los que sí se gradúan pues sí dicen: no, sí está cabrón, sí está muy difícil. No tienes que probarle nada ni a los instructores ni a los demás cadetes, nomás a ti mismo. Y la prueba de eso es simplemente graduarte. Nada le va a aportar a tu carrera policial que te ponga roñoso con un instructor, que le digas a los demás cadetes que son unos pendejos porque tú corres más, que trates mal a las compañeras o incluso las acoses, o que inventes chismes sobre los compañeros. En ningún momento de tu carrera van a decir: mira, este güey fue así en la academia, rápido, denle un arma más chingona. En la academia te van a enseñar humildad a huevo, pero es mucho mejor si tú desde tu casa ya traes los valores, la ética y la humildad por defecto, porque los hombres fuertes cuidan de sí mismos, pero los más fuertes cuidan a los demás.
Pero bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. De nuevo les repito que si les quedó cualquier duda al respecto sobre una academia de policía, además de que hay varios videos sobre ese tema en mi canal, pueden dejar su duda en un comentario y yo la contestaré con todo gusto. Cosas como la papelería o qué se requiere va a variar en cada país, así que pues ahí va a estar un poquito complicado, pero les agrego así súper rápido que para entrar a la policía en México solamente requieres la precartilla militar. Es una pregunta muy común que me llega, así que pues aquí la puse como un paréntesis muy chiquito. Únicamente la precartilla militar, toda la demás papelería de cajón, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, identificación oficial, licencia de conducir, original y copia, pero sobre la cartilla militar puede ser la cartilla ya liberada o únicamente la precartilla. Y ya por hacer el servicio de la academia policial te la liberan y cuando te gradúas te dan tu cartilla militar. Pero si les queda cualquier otra duda al respecto, yo la estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos pronto. Adiós. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de gameplays Sierra Play, mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada. Los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video.